Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de el lugar y el momento en el que nos estén viendo. Em, Quiero saludarles y presentarles este nuevo proyecto que tenemos con la plataforma feminista en tiempo real. Se trata del ciclo de diálogos y de conversaciones denominado el lado B, que también es el lado A. Tuvimos una primera emisión en septiembre en el marco de Visiones Sonoras 17, el festival organizado por el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras en Morelia. En esa ocasión estuvimos conversando en torno al tema de pioneras de la música electrónica en América Latina. Nos reunimos en aquella mesa a Dina Izarra de Venezuela, Alma Laprida de Argentina, Teresa Díaz de Cosío de México, Valeria Valle Martínez de Chile y yo, Ana María Romano Gómez de Colombia. En esta ocasión vamos a tener 4 diálogos que hemos configurado de manera muy especial. Es un encuentro, son encuentros intergeneracionales y son encuentros entre 2 protagonistas de la creación sonora en América Latina. Cada diálogo está conformado por artistas del mismo país. Queremos abrir un espacio de conversación en el cual eso que denominamos país nos haga preguntarnos por el contexto, por cómo han cambiado las cosas, cómo no han cambiado, cómo al estar adentro o fuera del país se sienten y se hacen las carreras y las trayectorias de cada artista. Este segundo ciclo de conversaciones del ciclo El lado B, que también es el lado A, lo hemos denominado diálogos entre las protagonistas de la creación electrónica latinoamericana. En el diálogo de hoy contamos con la presencia de Hilda Paredes, compositora mexicana, residente en Inglaterra desde hace ya varias décadas, y Ana Mora, música y docente mexicana, residente en la ciudad de Puebla, una amiga en tiempo real y una colega a la que admiramos y le agradecemos mucho su complicidad en muchos de los espacios de tiempo real. Entonces, antes de dejarles con este diálogo que les aseguro promete mucha sustancia, quiero agradecerle a Hilda muy especialmente por haber aceptado la invitación para abrirnos a esta conversación y a Ana por aceptar también la invitación para dinamizar estas conversaciones. Muchas gracias y espero disfruten esta conversación. Muchas gracias, Ana María, por la invitación y mucho gusto en conocerlas a las dos. Ana. Igualmente, Hilda, muchas gracias Ana María por siempre crear estos espacios de encuentro que me parecen muy valiosos y sobre todo con personas, bueno, en este caso me da la oportunidad de conocer a una referente en nuestro país, aquí en México, como compositora a la que también admiro y que justamente hoy tendré la oportunidad de dialogar no solo sobre una obra en específico, pero también en general de cómo ha sido este proceso. Bueno, para mí creo que me gustaría comenzar con esta relación tan intrínseca que tú has tenido a pesar de vivir en el extranjero por algún tiempo, como ya lo mencionaba Ana María. ¿Cómo ha sido tu relación con México, con la escena musical y sobre todo con esta cuestión de que está muy impresa, ¿no?, en muchas de tus obras de las lenguas originarias? Sí, efectivamente, esta cuestión
que muy recientemente se ha puesto al frente de todas las políticas culturales de darles reconocimiento a los pueblos originarios de las lenguas. Es algo que ha estado muy presente en mi trabajo desde hace muchas décadas. Quizá es precisamente porque he vivido tantas décadas fuera de mi país que he tomado conciencia de lo que me hace ser diferente cuando estoy viviendo donde vivo. Un amigo una vez me dio la metáfora que es como sentirse un pez fuera del agua. Entonces, cuando estás en tu país, estás como, no sabes la diferencia entre tú y el agua, ¿no? Pero es solo cuando estás fuera del agua que empiezas a tomar conciencia de dónde están tus límites y de lo que te hace ser quien eres. Entonces yo, incluso siendo estudiante en los años 80 aquí en Londres, fue cuando empecé a pensar en esas diferencias y pues tuve la suerte de que mi abuelo paterno, que son mi familia, la familia de mi madre es de Yucatán, entonces él hablaba la lengua maya. De pequeño era su lengua, ¿no? Entonces, pues siempre que iba yo a México le pedía que me enseñara y al principio pues él no, me decía, bueno, ¿para qué? ¿No? Porque él había dejado Yucatán, se fue era médico y trabajaba para el Seguro Social y al llegar al estado de Puebla, a la ciudad de Tehuacán, se independizó del seguro y es por esta razón que yo nací. Tenemos eso en común, ¿no? Tú y yo, que yo también soy poblana, ¿no? Yo nací en Tehuacán. Entonces, pues él ya no hablaba la lengua, porque ahí nadie la hablaba, ¿no? Entonces, pero me decía que no, pero al rato volvía con muchas hojas llenas de cosas que me compartía, ¿no? Y esto continuó primero simplemente por una curiosidad mía hasta que empezó a infiltrarse como con títulos en muchas de mis obras de cámara, hasta que en el 99 fue la primera vez que hice realmente un setting, ¿no? de un texto maya. Encontré en el INI, en la biblioteca del INI, me topé con el ritual de los Bacabe, que es una compilación de embrujos mayas que datan de la época de la llegada de los españoles a México. Y son embrujos, rezos, recetas que usaban los chamanes de la aristocracia maya en esa época, ¿no? Y ese ha sido una fuente de inspiración en varias de mis obras. Y muy poco tiempo después fue que escribí El Palacio Imaginado, que es precisamente una obra acerca de cómo se han impuesto patrones y valores culturales del primer mundo en Latinoamérica, suprimiendo la realidad de los pueblos originarios. Es precisamente acerca de esto. Y para reflejar a estas voces que nadie escucha, fue que me puse en contacto primero con Natalia Toledo, a quien había yo escuchado leer sus poemas en zapoteco varios años antes. Y a través de ella fue que conocí a Briseidas Cuevas, que ha sido una colaboradora maravillosa a través de muchos años y es una gran poeta también. Y Juan Gregorio Regino, que escribe en mazateco. Además de haber grabado muchas lenguas de gente, hice grabación de campo, precisamente algunas en Tehuacán, Puebla, donde, como tú sabes, confluyen muchas etnias. Entonces hay una gran riqueza lingüística en Tehuacán, ¿no?
Entonces, pues así ha ido creciendo, es una bola de nieve que ha ido creciendo y se ha ido enriqueciendo. Y, y, y pues gracias a eso también la poesía de Briseida, por ejemplo, ha llegado a muchos lugares fuera de Latinoamérica. Sí, y bueno, muchas gracias. Y ahora que compartes esta parte de Briseida, a mí me dio mucho gusto encontrar estos poemas que tengo que reconocer que no me había adentrado a su poesía hasta este momento del encuentro que estábamos organizándonos y realmente tiene una belleza el solo idioma, ¿no? Y la forma en que también ella lo proyecta y lo recita me parece muy, muy bella y muy honesta, ¿no? Y los temas que trata, que tú también ya nos estarás compartiendo, ¿no? Que creo que ahí hay muchas conexiones igual que tú has encontrado seguramente en la poesía, en la narrativa, pero también en lo sonoro y que en la obra que vamos a poder escuchar un fragmento, pues ahí está reflejada esa riqueza, ¿no? Y que tú has potencializado a través de la tecnología. ¿Cómo ha sido también este cruce? Bueno, a mí me causa mucho interés entre mm, la tecnología, la poesía y, bueno, esta relación con Briseida, que, bueno, tú ya la mencionabas antes, pero ahora parece como muy común, ¿no? Que estemos a la distancia, ¿no? Trabajando, colaborando, pero ¿cómo ha sido también esa relación con ella, esa colaboración? ¿Ha sido presencial? ¿Ha sido así también a la distancia? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? ¿Podrías contarnos un poco? No, pues yo a Briseida la conocí, debe haber sido en el 2001 o 2002, entonces esto fue mucho antes de que existieran estas plataformas que se han hecho tan populares desde la pandemia, ¿no? No había Skype, había correo electrónico, pero ya está, ¿no? En ese entonces ella estaba, me parece que tenía la dirección del Instituto de las Lenguas Indígenas, en algún lugar del centro la fui a buscar ahí. Y creo que en ese entonces aún no había publicado porque me dio un poemario precioso que ella misma había impreso, ¿no? Entonces, o creo que tal vez tendría algún poema en alguna compilación. eh, y al principio estaba muy reacia a, a- a- a colaborar, a darme nada, con toda la razón del mundo, porque pues ha visto y quizá ella ha sido víctima eh, de que habían utilizado esto para cuestiones políticas o para cuestiones personales o qué sé yo, ¿no? Eh, y por esta razón es por la cual me da mucho gusto que es a través de nuestras colaboraciones es que a ella le hicieron una publicación en una revista muy importante en París, traducida directamente del maya al francés. Y, y, y bueno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eh, y pues desde el principio, desde que la conocí, le dije, es que a mí me interesa, no es nada más para este proyecto, a mí me interesa tu trabajo y ver qué podemos construir a futuro. Y esta primera colaboración fue que incluí 3 poemas de ella, de este poemario que ella me compartió, 2 poemas de ella, eh, uno de los cuales volví a utilizar en la obra de la cual vamos a hablar. Es un poemario sobre los perros callejeros, de los cuales tenemos muchísimos en México. Y es una imagen, una metáfora de cómo son tratados la gente que vienen de etnias de los pueblos originarios, ¿no? Y es muy fuerte ese poemario.
Y esto es lo fascinante de Briseida, cómo ella sigue utilizando el mundo, las metáforas de la fauna para reflejar condiciones humanas, que esto es una constante en la literatura, en la mitología maya clásica, ¿no? Pero ella lo actualiza, ¿no? Eso es lo que me parece fascinante de su poesía. Y bueno, y después de esta primera colaboración surgió la posibilidad, mucha gente le gustó mucho, esto fue una ópera de 90 minutos y es pues difícil, ha sido difícil, hubo 6 presentaciones, no me acuerdo, pero que fueron 4 en Estados Unidos y 2 en Alemania, pero pues la obra en sí no se ha vuelto a presentar y entonces pues para tomar la idea de la poesía de Briseida dentro de otro contexto, hice una segunda obra con 3 poemas de ella, que se llama Oshpel y Iptan, que quiere decir 3 poemas en maya. Y también, como la parte electrónica del Palacio Imaginado, también la hice en el estudio del Experimental Studio de la SWR de Friburgo, en Alemania. Me encanta ver este tipo de colaboraciones sororas, ¿no? Entre mujeres y ver cómo su trabajo se ha venido desarrollando de manera gradual. Bueno, ahora ya tiene muchísimas publicaciones, ¿no? Empieza a tener ese reconocimiento. Creo que lo tuvo antes internacionalmente, como tú bien mencionas, y quizás ese también ha sido tu caso, Hilda. ¿Cómo has sentido esa recepción de estas obras que quizás en ocasiones son pues más valoradas en el extranjero que en nuestro propio país, ¿no? No sé cómo tú puedas de alguna manera mm, tener una opinión al respecto. Oh, pues mira, es que pues yo me fui muy joven, ¿no? Entonces, y viviendo aquí en ese entonces, pues había quizá más acceso a músicos, ensambles que tocaran música contemporánea de lo que había en ese entonces cuando yo me fui en México. Ha ido cambiando, aunque sigue habiendo más posibilidades en muchos países. Entonces, y eso también pues ha enriquecido mi pensamiento musical en el sentido, en varias cosas, en el sentido de tener la posibilidad de trabajar con músicos que han dedicado su vida a la música nueva, a los nuevos lenguajes y que no tienen miedo ni se sienten confrontados por retos instrumentales o rítmicos o musicales o qué sé yo, de músicos que tienen una educación clásica, que quizá no había tantos cuando yo me fui en México, ¿no? Entonces, esto también a un compositor pues le permite crecer, la imaginación crece, las posibilidades crecen y la música cambia mucho de acuerdo a los músicos con los que trabajes, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, no precisamente en Londres, es simplemente buscar por dónde, porque pues en Inglaterra no es el único lugar, y hoy día pues hay muchísimos más ensambles en todo el mundo, ¿no? Entonces tienes más acceso. Y por otro lado, y esto también quizá lo compartirían los compositores que han trabajado con tecnología, que una vez que entras al estudio a trabajar con tecnología, pues ya la mente, la imaginación musical nunca vuelve a ser la misma, ¿no? Entonces eso también me ha llevado a buscar nuevas maneras de concebir el sonido y de producirlo, incluso acústicamente.
Entonces, pues esto me ha llevado también a buscar colaboradores que sientan ese compromiso y que tengan el corazón en la música nueva tanto como yo lo tengo. Sí, justo lo que mencionas, ¿no? Todavía recuerdo hace algunos años, incluso en mi generación, allá por el 2012, todavía la música contemporánea, al menos en Puebla, sí teníamos un festival, pero obviamente se acaban los recursos, ¿no? Y ya no hay apoyo, y entonces como que esta parte de justo darle visibilidad a los compositores vivos, pues se pierde un poco, ¿no? Y a las compositoras también, que es otro punto importante. Pero creo que el hecho de tener ahora un acceso a las tecnologías de manera un poco a través de la cultura libre, ¿no? Como es en nuestro caso en Latinoamérica, ¿no? Que quizás no tenemos aún los grandes estudios, pero gracias a esta accesibilidad creo, o bueno, desde mi perspectiva, que ha resurgido un poco ese interés, ¿no? De estas nuevas generaciones de exaltar estos procesos tecnológicos, pero justo también con esta idea de recuperar estas sonoridades que están situadas, ¿no? Ya no tanto, creo que ya no están mirando tanto desde fuera, ¿no? Tú al contrario, tú como que llevas esto al exterior y ahora siento que se está creando de dentro hacia afuera, ¿no? Y creo que eso también es muy valioso. Y bueno, yo quería preguntarte y ya podemos, creo, ir entrando un poco más a detalle a hablar de la obra. Y no, tengo una duda en cuestión de que si fue una comisión puramente sonora o fue específicamente para esta puesta en escena coreográfica. O son No, dos no, no. cosas distintas. Ujú. Y no estaba concebida para hacer una coreografía para nada. Fue una obra concebida em, para los músicos, para la percusionista Robin Sukolsky y el trompetista Reinhold Friedrich, para ellos, y en colaboración con el Experimental Studio de Friburgo, ¿no? Eh, y es un poco porque quise continuar explorando esta relación de la poesía de Briseida y de ese mundo que ella, de esa manera como ella explica su relación actual con el mundo a través de la fauna, que es una constante de la mitología maya, ¿no? Eh, pero no fue sino hasta 2 o 3 años después del estreno que me contactó un trompetista en Chicago que quería hacer la obra y para mi sorpresa también iban a presentarla con una coreografía. O sea, yo no fui, yo nada más vi los clips que vamos a compartir, ¿no? Pero algunos amigos que fueron, pues me reportaron que estuvo muy bien, ¿no? Y, pero no fue concebida para la coreografía. Sin embargo, funciona bastante bien, ¿no? Por lo que es, bueno, por lo que podemos apreciar en este fragmento que nos compartes. Y bueno, yo sin conocer el significado de los poemas, encuentro como una mezcla muy interesante entre la propia cadencialidad y ritmo y percusión de la voz de Briseida que tú potencializas a través de la tecnología, ¿no? Sacas estos detalles que van resonando y se van mezclando con el sonido metálico, que me parece muy interesante. Pero antes de quizás hablar de la sonoridad, quisieras platicarnos de cómo
cómo es la estructura de esta obra, porque lo tenemos como en fragmentos y no te quise preguntar antes del significado porque quería apreciarla sonoramente, pero definitivamente tiene un peso pues bastante fuerte, ¿no? Bastante potente el significado de los poemas de Briseida. Entonces, si quisieras platicar un poco de eso. Em, una de las cosas que para mí son súper importantes cuando trabajo con un texto, no importa qué idioma, es, por un lado, cómo la música es capaz de entrar dentro del poema y revelar un significado yacente que muchas veces no es evidente dentro del texto. Y por otro, este, eh, las posibilidades sonoras de la fonética del lenguaje. Y la lengua maya tiene sonoridades que no existen en las lenguas occidentales, como es la ¿no? Glotal y el la. Entonces, y de ahí la utilización de la percusión en el caso de esta obra, porque en otras obras con otro tipo de instrumentación donde también he utilizado textos mayas, los instrumentos, la lengua maya me ha dado sonidos que debo explorar y tratar de manipular en los instrumentos también, no nada más en la percusión, ¿no? Pero en este caso es sobre todo con la percusión y con algunos ataques en la trompeta. Entonces la obra tiene una introducción y después de esa introducción viene el primer poema que se llama Tele, que quiere decir gallo. Y pues para nuestro público me gustaría compartir la traducción. El poema dice así: la mirada mía juega corriendo sobre el cerco de piedras. No avanzó mucho y tropezó con las patas de un gallo. Se aporreó en la albarrada. Se azotó abajo del gallo. El gallo la recogió con una de sus garras. Le insertó los guijarros de su garra. La picoteó con el amarillento garfio de su pico. Él me ha pisado la mirada. No comprendo por qué abanicó con sus alas las piedrecitas que me insertara. Después, ágilmente la limpió con su roja mascada. La mirada mía está muy feliz. Se dispuso nuevamente a jugar corriendo sobre el cerco, mas no pudo porque el gallo otra vez la atrapó con su pico, con su garra. Luego, con gozo, la encerró en el gallinero. Entonces, si quieren, podemos ahora compartir un fragmento de la introducción y el inicio de este poema.
bueno, nos comentabas esta primera parte, pero todavía restan 2 poemas. El siguiente poema, ¿de qué trata? Digo, esto está muy fuerte y me imagino que la línea sigue siendo la misma en ese sentido Sí. metafórico, ¿verdad? Bueno, cada uno de los poemas está dividido por una transición. Entonces, después de esto viene una transición que es con acústico y procesamiento en vivo. Me olvidé decir que la introducción de la obra es simplemente acústica. Después viene una interacción con cinta, con instrumentos, y después la transición con instrumentos y transformaciones en vivo. Y inicia el siguiente poema que se llama Pek, que quiere decir perro, que viene de la compilación que mencionaba anteriormente. Y el poema dice así: ¿Quién ofrece la tortilla dura con la mano izquierda y luego saca la mano derecha para golpear? Perro que no abandonas a tu dueño, perro que no muerdes a tu señor, perro que amas a tu amo. Dale prestada tu lengua al hombre, para que también le escurra la baba, moje la tierra y siembre como tú la comprensión de la existencia. Dale prestados tus ojos al hombre, para que mire con tu tristeza. Dale prestada tu cola al hombre, para que la mueva y mueva con tu alegría cuando le digan "ks, ks, ks, ks", para que la guarde entre sus pies con tu vergüenza cuando le digan. Dale prestada tu nariz, para que ande, husmee la bondad que solo existe en las manos del niño. En fin, dale prestados tus colmillos, para que se muerda la conciencia. Wow, que siguen siendo muy, muy potentes, muy fuertes, ¿no? En estas metáforas que proyectan pues su propia condición, ¿no? Y dan voz tanto en el primero como mujer, ¿no? En el segundo como bien mencionábamos antes de entrar, ¿no? En esta situación social que vivimos, bueno, supongo que no solo es en México, no es aislada, ¿no? De la comunidad indígena, sino que creo que, y los pueblos originarios, sino que es algo que pasa en toda Latinoamérica. Pero bueno, vayamos a escuchar este fragmento. Y el siguiente, ¿quieres continuar, Isla?
Sí, y después la siguiente transición también es con instrumentos y procesamiento en vivo. Y el último poema es Shosh, que quiere decir búho. Y este poema dice así: el búho llega, se agazapa sobre el muro, medita. ¿Qué muerte anunciar si ya nadie vive en este pueblo? Los fósiles de la gente transitan a ningún lado. Pinta la luna las tumbas del camposanto que ha comenzado a masticar la maleza. El búho ensaya un canto a la vida. Se niega a presagiar su propia muerte. Bueno, pues ahora escuchemos este último fragmento. Y también yo tenía curiosidad, ¿cómo es ese trabajo que tú haces con los intérpretes en este tipo de obras? Porque, pues, como hemos visto, ¿no? Son extranjeros, pero cómo se apropian a lo mejor de este significado o lo reinterpretan. ¿Tú los acompañas? ¿Cómo es ese proceso? ¿Es más personal o más a la distancia? Porque, bueno, como seguramente ahorita han surgido muchísimas obras, ¿no? Que esa colaboración es a la distancia y en ocasiones ni se conocen en persona, ¿no? Todo es como en correos, etcétera. Pero en particular en esta pieza, ¿cómo fue esa interacción? Bueno, la grabación que acabamos de escuchar no estuve presente yo porque fue, como te dije, fue realizada en Chicago y no fue, para el estreno sí trabajé mucho en colaboración con Robin Zukolski y con Reinhold, eh, pero no para esta grabación. Esta grabación se hizo independientemente eh, de mí. Ahorita te digo los nombres de los intérpretes eh, que tengo aquí. Es que fue hace bastante tiempo. Steven Burns en la trompeta, con el coreógrafo de Fulcrum Point, New Music Project. Y
la coreografía fue hecha por una compañía que se llama Luna Negra Dance Theater. Y la presentación se hizo en el Harris for Music and Dance de Chicago. Entonces, el coreógrafo es Joel Valentín Martínez, que es originario de Guadalajara. No lo conozco. Entonces, esto fue totalmente independiente de mí y una sorpresa. Y pues, claro, me hubiera gustado estar. Esto fue creo que en el 2010 o por ahí. Sí, 2010. Y sí, en ese entonces pues no había tampoco estas plataformas, entonces eran simplemente correos y cuestiones de este tipo, pero no siempre, a menos para los compositores, a menos que sea un estreno mundial o un estreno nacional, es que nos invitan. La música puede vivir sin ti, puede viajar sin ti, digamos. Y de ahí la necesidad del rigor como compositor, que todo sea muy preciso y que sea todo muy claro, ¿no? Claro que si estás vivo siempre puede haber, yo siempre estoy abierta a trabajar en colaboración con instrumentistas. De preferencia, si puedo estar, y si no puedo estar, pues hoy en día con estas plataformas pues podemos trabajar muy bien, y de hecho hemos tenido que trabajar así, porque no ha sido posible de otra manera, ¿no? Pero definitivamente no hay como hacer música en vivo y en colaboración, para mí. Sí, ahí está. Siempre es mucho más emocionante estar ahí al lado. Y qué mejor que cuando tenemos la oportunidad de trabajar con compositores vivos, ¿no? Como pianistas siempre es mucho más enriquecedor, ¿no? Creo que aprendemos de ambos lados. Y no es la última, no es la única colaboración que has hecho con estos temas. Por ejemplo, ya mencionabas esta obra del Palacio, pero también hay otra ópera y siento que, no sé, ¿cuál es tu instrumento principal? Siempre tuve duda, siempre tenemos que escoger, ¿no? En estos programas de composición o de música, al menos un tiempo, un instrumento, porque yo veo que la voz tiene esa relevancia en tu obra, ¿no? En las diferentes óperas, ¿no? Aparte de la tecnología y cómo se potencializa con ella, pero la voz parece estar presente con mucha fuerza. Entonces, no sé si es porque es tu instrumento, fue tu instrumento principal o como, por qué tú decides utilizar la voz como ese elemento creativo en tus obras. No, definitivamente no fue mi instrumento, ¿no? Yo nada más canto en la regadera y a veces ni ahí. Mi instrumento principal se convirtió en la flauta. Este fue el instrumento que llegué a tocar muy bien y que aún no he abandonado. Me gusta mucho tocar. Creo que la relación con la voz es debido a mi relación con la poesía. Creo que es por esto, ¿no? Que siempre ha sido, desde que yo era adolescente, ha sido muy, muy importante para mí, muy presente. Y, y pues por eso, ¿no? No nada más la voz, sino trabajos como el que acabamos de escuchar, que no hay cantantes, pero está la relación con la poesía, ¿no? Sí, justo eso. Y también me gusta que trabajas con personajes y, bueno, personas, ¿no? Vivas, poetas, artistas, pero también una de tus obras que a mí me impactó mucho y que lamento no haber estado ahí en el Cervantino, ¿no? Cuando se presentó en vivo y con toda la producción, es la de Harriet. Entonces, para quienes no la han escuchado, ¿quisieras comentarnos un poco acerca de esta obra? Harriet lleva por subtítulo Escenas de la vida de Harriet Tubman, quien fue una esclava en el siglo XIX en Estados Unidos y quien, siendo relativamente joven, creo que tendría como 25, 27 años, no se sabe porque no, los esclavos no tenían acta de nacimiento,
se escapó de la plantación donde había nacido en Maryland y se fue hacia el norte en una época en que eh, se había prohibido la exportación de esclavos de África a Estados Unidos. Entonces los esclavos eran muy valiosos por lo mismo, ¿no? Y no la atraparon. Volvió un año después por su marido y su marido ya no se quiso ir con ella, pero empezó a sacar a sus familiares y amigos. Hizo este viaje muchas veces y en este ir y venir del norte a sur se convirtió en la líder de una red antiesclavista que se llamó The Underground Railroad, que puede traducirse como el ferrocarril subterráneo. No había un ferrocarril como tal, de hecho, no es que huyeran y se subieran a un tren para huir, porque eso era muy peligroso, ¿no? Casi gran parte de la trayectoria era en la noche y atravesando por los campos, guiados fundamentalmente por las estrellas o la luna, porque la gran mayoría de los esclavos eran analfabetas, no se les permitía aprender, nos creían que eran capaces de aprender a leer. Entonces tuvieron que diseñar una manera, un código para comunicarse. Y ese código para comunicarse era a través de la música. Entonces, cada uno de esos espirituales que hoy conocemos muy bien eran utilizados para enviar ciertos mensajes. A veces con instrucciones, a veces tal o cual canción significaba tal cosa. Entonces, en fin, que es una historia increíble. Fue una mujer que si hubiera nacido en el siglo XX, creo que le hubieran dado el Nobel de la Paz, sinceramente, ¿no? Por toda la gente que salvó. Nunca la atraparon y estaba muy orgullosa de que nunca perdió a un solo pasajero. Toda la gente que rescató llegó sana y salva al norte, ¿no? Y la obra está también, hay una gran presencia del universo tecnológico porque tuve muchas limitaciones con la producción en cuanto a cuántos instrumentistas. Entonces, ¿cómo cuentas una historia de tal calibre con 3 instrumentos y dos cantantes me dejaron tener, ¿no? Pues solamente utilizando la tecnología también. Y para esto la tecnología la hice en el estudio de NISA, de música electrónica de NISA, en colaboración precisamente con la colombiana Mónica Gil Giraldo. Y mi Harriet fue la soprano afroamericana Claren McFadden. Sí, bueno, esta historia hoy en día también podría asociarse, ¿no? A todas estas mujeres que transitan, sobre todo por nuestro país, ¿no? Estos procesos de migración de Latinoamérica. Y como tú bien dices, ¿no? Si la hubiéramos conocido en esta época, en este siglo, definitivamente habría obtenido ese Nobel. Y no sé, si quieras compartirnos cómo es, o sea, si ahorita tú nos has comentado sobre esta relación que has tenido con la tecnología, pero ¿cómo fue, o sea, cómo empezaste a trabajar con ella? ¿Qué tan difícil o qué tan accesible fue para ti? Porque, bueno, sabemos que en general, ¿no? Es un mundo donde las mujeres particularmente son minoría, ¿no? Y a veces no hay este compartir, otras son más afortunadas, ¿no? En el que el conocimiento puede ser transmitido, pero en tu caso, ¿cómo fue esta relación con la tecnología? Fue tardía
si bien yo hice mi máster en City University, donde ya empezaba a haber acceso a la tecnología, sí me pareció un mundo bastante masculino en ese entonces, y en ese momento yo estaba interesada sobre todo en concentrarme en aspectos instrumentales y en explorar muchas posibilidades. Me quería estudiar cómo estaba estructurada la música hindú, porque encontré en la música hindú eh, mucho material que me hizo pensar en formas de estructurar mi propia música. Entonces no fue sino hasta el Palacio Imaginado en el 2001-2002 que realmente empecé a trabajar en el estudio. Entonces, creo que también por eso es que he vuelto varias veces a hacer diferentes proyectos ahí. Hice también otra obra en el IRCAM, pero digamos que no crecí con la tecnología como son las nuevas generaciones, ¿no? Y ahora en la pandemia, ¿quieres compartirnos cómo la has transitado, qué ha significado para ti? Te he visto yo en algunos canales de universidades de aquí de México, cómo has seguido estos procesos de compartir tu obra o seguir haciendo colaboraciones. Pues un poco como el caso de esta colaboración que me han invitado y pues tratamos de ver las posibilidades que puedan para poder hacer lo posible y, y pues seguir en contacto con el resto del mundo, ¿no? Que ha sido muy difícil. Personalmente ha sido todo un reto. Sí, en definitiva no ha sido fácil, creo que para nadie, pero pues ahí vamos avanzando. Y no sé si quieras compartir quizás dónde podemos escuchar un poco más de tu música. Digo, no es que haga falta, bueno, para mí pues está ahí claro, pero igual, o si tienes estrenos o proyectos que vengan en puerta. Sí, y creo que sí lo van a poner en streaming en noviembre con Taller Sonoro, precisamente una obra para ensamble y, electrónica. Y de todas maneras, pues quizá invitar al público a que visite mi página, hildaparedes.com, y ahí trato de tenerla al día lo más posible. Y ahí estarán anunciados los conciertos por venir. Algunos todavía se están haciendo en streaming, algunos se graban, en fin, que toda esta pandemia ha cambiado un poco la perspectiva, ¿no? Así es, pero bueno, no, para mí ha sido una de estas cosas invaluables de la pandemia y del acceso a la tecnología, el poder tener la oportunidad de estos encuentros, al cual te agradezco muchísimo, Hilda. Siempre ha sido como de las primeras referentes para mí, ¿no? En la música, cuando empezaba mi investigación de compositoras y ver quiénes habían estado ya trabajando. Y creo que tú has sido de estas personas, y voy a citar un, una una, una parte que tú mencionaste en una entrevista, ¿no? Sobre Harriet, precisamente, eh, que dice, I got to prepare the road for you, o sea, preparé el camino para ti, y al final del acto, Alice canta a Harriet, ¿no? So we can walk our very own walk. Y creo que en ese sentido, tú has abierto camino para muchas de las generaciones, ¿no? Por la importancia de estos referentes que han faltado en la historia. No sé si quieres compartir algún último comentario antes de despedirnos. Pues te agradezco mucho este comentario, me conmueve mucho y me emociona realmente. Eh, pues le da mucho significado a todo mi quehacer, sinceramente. Eh, porque, porque cuando yo empecé, mis únicos referentes eran masculinos, no había. Entonces, pues es todo un honor y qué bueno, me da mucho gusto.
No, al contrario, gracias a ti por abrir ese camino para estas nuevas generaciones, porque en definitiva no ha sido fácil, estoy segura, y aún así todavía hay mucho por hacer, pero creo que el que compartas también estos procesos, tu propia historia, es igual de valioso que tu misma obra. Bueno, muchísimas gracias, Hilda, y un gusto Muchísimo encontrarnos. gusto en conocerte. Igualmente, ojalá nos encontremos en físico cuando todo esto pase. Ay, sí, Por favor, ojalá. muchas gracias. Cuídate mucho.